lección vamos a abordar el cuerpo, que compone el 55% del impacto emocional que generamos en los demás. Las emociones que expresamos a través del cuerpo tienen la capacidad de cambiar totalmente la interpretación que el otro hace de los mensajes que le estamos transmitiendo. Puede asumirlo con motivación y entusiasmo, puede asumirlo con desconfianza e incertidumbre, o puede asumirlo con rabia y resignación. Y la emoción que sienta realmente depende de cómo nosotros lo estamos transmitiendo con nuestro lenguaje no verbal. Los rostros nos transmiten emociones muy diferentes. Y recordemos que todos los seres humanos sufrimos de contagio emocional gracias a las neuronas espejo. Entonces es muy probable que la emoción que sintamos cuando estamos transmitiendo la información sea la emoción que le contagiemos al otro cuando la está recibiendo. En términos prácticos, lo que nuestro rostro debe expresar son emociones relacionadas con el entusiasmo, con la alegría, con la relajación, que esté libre de tensión, que no haya ningún músculo facial que esté demasiado comprimido o demasiado tenso cuando nos comunicamos con los demás. Es importante que empecemos a ser conscientes de aquellos actos o de aquellos gestos que están imprimiéndole tensión a los mensajes cuando los comunicamos. Porque recuerden que la emoción que sentimos es la emoción que contagiamos. Imitar posturas asertivas nos ayuda a regular las emociones negativas que sintamos. Según los hallazgos descubiertos por Amy Cuddy, que es psicóloga social de la Universidad de Harvard, así como las emociones moldean el cuerpo también tiene la capacidad de moldear las emociones que estamos sintiendo. Emociones derivadas de hormonas como el cortisol, como el estrés y la adrenalina, que normalmente cuando se combinan son emociones que nos generan rabia, que nos generan agobio y que son las que precisamente tenemos que empezar a disminuir para que no interrumpan los mensajes que estamos transmitiendo. Por ejemplo, cuando nos ponemos un lápiz en la boca durante 2 minutos, eso hace que simulemos una sonrisa cuando nos ponemos el lápiz en la boca, es decir, se nos levantan los cachetes. Y esa simulación de la sonrisa hace que se empiecen a liberar hormonas como las endorfinas, que son las hormonas de la alegría, y que se reduzcan las hormonas de cortisol, que son las hormonas que nos causan estrés. Y esto a su vez lo que hace es que nuestro cuerpo empiece a sentir las emociones positivas que necesitamos para que nuestros mensajes suenen mucho más asertivos. Esto no quiere decir que cada vez que vayamos a hablar con alguien que nos cause tensión, pues nos vamos a poner un lápiz en la boca mientras hablamos con ellos. No, 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 no. Esto lo que quiere decir es que antes de esos momentos tensionantes o cuando nos sintamos agobiados, encontremos un espacio solos en donde podamos practicar este tipo de poses, incluyendo las poses de poder, que también las descubrió Amy Cuddy, que las vemos en pantalla, como las poses de la Mujer Maravilla o las poses del jefe relajado en la oficina, que son poses que nos ayudan, si las hacemos por 2 minutos, a regular las emociones negativas que estamos sintiendo. Cuando estamos muy nerviosos o cuando estamos muy tensionados, las manos dejan en evidencia ese tipo de emociones negativas a través de 3 tipos de gestos que vamos a ver. El primer gesto que hacemos cuando estamos tensos, que es muy común, se llama el autoconsuelo, que normalmente consiste en que frotamos nuestras manos una con otra cuando nos sentimos muy ansiosos, como si tuviéramos frío, pero solamente que en ese contexto en realidad no tenemos frío, sino que tenemos ansiedad. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque el tacto nos libera dopaminas y endorfinas, que son las hormonas de la calma y las hormonas de la alegría respectivamente. Y por eso buscamos esa liberación de forma no consciente. Lo mismo que pasa cuando nos abrazan, por eso los abrazos se sienten tan aliviantes en momentos de tensión. Pero cuando hacemos esto enfrente de los demás, cuando estamos haciendo una exposición, en realidad lo que estamos contagiando es mucha ansiedad y mucho nerviosismo que al final el otro empieza a sentir, así no sea consciente de la razón por la cual lo estamos haciendo. El autoconsuelo no solamente lo vemos con las manos al frente, también es muy típico que llevemos las manos atrás y que atrás empecemos a hacer ese gesto. Ahí lo que quiere decir es que estamos realmente inseguros de lo que estamos diciendo y nos estamos dando consuelo a nosotros mismos diciéndonos cómo vamos, tú puedes hacerlo. El problema es el mismo, que contagia mucha ansiedad y mucho estrés para los demás. El segundo gesto se llama el acicalamiento y es el acto constante de estar arreglándonos todo el tiempo mientras damos un discurso o estamos dando un mensaje. Ese es otro típico síntoma de ansiedad que se transmite a través de nuestras manos. Las mujeres nos tocamos mucho el pelo, lo arreglamos todo el tiempo, mientras que los hombres normalmente llevan esta atención a la correa, a las gafas,
cuando, por ejemplo, se rascan la barba, y esto pasa también porque se generan glándulas sudoríparas que nos hacen sudar cuando estamos estresados, y por eso es que nos empieza a picar todas las zonas donde tenemos vello en la piel. También es muy usual en hombres y mujeres que juguemos con los anillos de manera constante. Entonces es importante también tener en cuenta que aunque podemos arreglarnos, no podemos hacerlo de forma muy frecuente porque en realidad está generando un síntoma de ansiedad. Y el último gesto son los movimientos aleatorios, que son esos movimientos que hacemos cuando tenemos objetos en las manos, que los movemos de forma permanente, no necesariamente porque estemos ansiosos con lo que vamos a decir, sino porque probablemente tenemos una personalidad ansiosa como tal. Lo que pasa con esto, cuando jugamos constantemente con los esferos, es que eso transmite mucha ansiedad y mucho afán al que nos está oyendo e interrumpe y distrae las cosas que estamos diciendo. Ya sabemos lo que no debemos hacer, pero entonces, ¿qué sí debemos hacer con las manos? Las manos deberían servirnos para ilustrar y apoyar el mensaje que estamos dando. Por ejemplo, podemos utilizarlas para enumerar cuando necesitamos contar algo que el público tiene que entender, como si estuviéramos diciendo, hay 3 aspectos que necesitamos ver. Entonces podemos utilizarlas para eso. También nos ayuda a apoyar cuando queremos ilustrar un proceso y queremos decir que algo avanza cuando estamos terminando un proceso como tal. Y también podemos hacer énfasis. Cuando nosotros hacemos énfasis siempre llevamos las manos al centro porque es un punto central que queremos enfatizar. Solo asegurémonos que cuando hacemos estas transiciones, como las hemos visto en pantalla, siempre las transiciones sean con movimientos circulares, porque los movimientos circulares nos ayudan a suavizar los mensajes, mientras que los movimientos que son muy verticales, como movimientos de regaño de mamá, en realidad son muy impositivos y lo que hacen es tener un impacto emocional muy negativo frente al otro. Hemos hablado entonces del rostro, hemos hablado de las manos, solo queda cuidar nuestra postura que tiene que ver con los hombros, con el torso y con las piernas. Es muy importante que también seamos muy conscientes de estos aspectos cuando estamos comunicando un mensaje. En cuanto a las piernas, lo que debemos hacer es no movernos o no balancearnos. El balanceo es muy común cuando estamos nerviosos o cuando estamos tensos. En realidad se le denomina el pasito de elefante. Y es que empezamos a balancearnos de un lado para el otro, como hacen los elefantes cuando caminan, sin necesidad de que estuviéramos haciendo desplazamientos verdaderamente relevantes o importantes para el público. Cuando hacemos eso de forma tan constante, lo que pasa es que empieza a ser un elemento muy distractor para las personas que nos están oyendo y empieza a generar afán y empieza a generar también ansiedad en el otro. Lo que debemos hacer entonces es abrir las piernas al ancho de los hombros si es que estamos de pie, dando algún tipo de explicación, y dejar nuestros pies quietos y firmes en el piso, tratando de que nuestras rodillas no se flexionen. Eso no quiere decir que no nos podamos mover o que no nos podamos desplazar. Quiere decir que mientras estemos en un punto no debemos balancearnos de un lado para el otro. Lo que debemos hacer es que esto no genere ruido, sea muy plano, para que todo el lenguaje no verbal esté puesto sobre la parte de arriba de la cintura, porque yo estoy usando mis manos para expresar mi comunicación y porque lo que yo quiero es que el mensaje brille, no que ningún elemento del lenguaje no verbal se vuelva un distractor. Con esto concluimos la lección sobre el cuerpo, que ocupa el 55% del impacto emocional que generamos en los demás. El cuerpo debe sumarle al mensaje, debe ayudarle al mensaje a brillar, no debe ser ningún elemento que genere distracción y que genere ruido lo que opaque el mensaje. Por lo tanto, entre más conscientes seamos de nuestro lenguaje no verbal, en este caso de nuestro cuerpo, más congruencia le podemos imprimir al mensaje que damos. Para eso les dejo un tip y es que siempre se graben cuando estén haciendo algún tipo de interacción porque esto les va a permitir ser muy conscientes de lo que están haciendo y poder corregir rápidamente esos elementos que generen distracción.